Nos vamos ahora para el hotel, otra vez, bueno, muchas celebridades. Nos vamos para la terraza del JW Marriott en Cannes, porque ya está Florencia con ese gran actor, Ethan Hawke. A esta hora me encuentro con Ethan Hawke, que es el protagonista, con Pedro Pascal, del cortometraje Strange Way of Life de Pedro Almodóvar, que ha sido presentado aquí en Cannes y que ha tenido un gran recibimiento del público. Y me gustaría preguntarle, pues, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar con el director español? Ethan, how do you feel about work with Pedro Almodóvar? Why did you say yes to be in this movie? Before we met, I had a relationship to Pedro Almodóvar's work as an artist. I remember, I think I've told you this, but I went with 3 of my close friends. We were, 19, 20 years old when Tie Me Up, Tie Me Down came out, and we went to the movie theater, and we had such a great, not just at the movie, a great time that night talking about the movie, you know, and when you feel you're meeting a new artist, I felt, when you see She's Gotta Have It, or Do the Right Thing, when you see an early voice, Taxi Driver, when you're meeting a new artist, it's exciting. So I couldn't imagine that he would write something that I wouldn't like, because I've liked all his movies. I'm sure if I didn't like it, I probably wouldn't have thrown myself into it. It's a lot of work. The idea of working with him in a Western, exploring the themes of love, this was not a decision for me. I've worked very hard in my life to be at a place where I would have this opportunity. Pues asegura Ethan Hawke que antes de conocerse con Pedro Almodóvar tenía una relación con su trabajo como artista. Recuerda que fue con 3 de sus amigos cercanos a los 19, 20 años cuando salió Átame, esta película de Pedro Almodóvar, y fueron al cine. Dice que pasaron un gran momento, no solo viendo la película, sino después en la noche hablando de esa película. Entonces no se imaginaba que Pedro Almodóvar pudiera escribir una película que no le pudiera gustar, porque todas sus películas le gustan, y si no le hubiera gustado no se hubiera lanzado a participar en este proyecto, porque es mucho trabajo. La idea de trabajar con él en una película del lejano oeste explorando los temas del amor, esto para él no es al azar, porque ha trabajado muy duro en su vida para estar en un lugar en el que tuviera esta oportunidad. Is there was difficult for you the erotic scene avec Pedro Pascal? I've done a lot of love scenes in my life, and they're never easy. It's very difficult. Romantic relationships are very, very important to us as individuals. Human sexuality is very important to us as individuals. And as soon as you make it public, it can be crass, it can be silly, it can be humorous, it can be stupid. It's very hard to make things on camera feel to the audience the way it feels real intimacy. What is romantic is a connection. A body is a body is a body, but a connection is something ephemeral, something profound, and so we're trying to capture that, and that's more interesting. There's some erotic films that I think are amazing, but it's a different game. Le pregunta Florencia si fue difícil para él hacer una escena de amor con Pedro Pascal, y le responde que él ha hecho muchas escenas de amor en su vida y que nunca es fácil hacer una escena de amor. Es complicado porque las relaciones románticas son muy importantes para los seres humanos como individuos. La sexualidad humana es muy importante para nosotros, y cuando se hace pública puede ser torpe, tonta, humorística, estúpida. Es difícil hacer que las cosas frente a la cámara se sientan reales, como las siente las personas en la vida real, esa intimidad. Lo que es romántico para él realmente es la conexión. Un cuerpo para él solo es un cuerpo, pero la conexión es algo más profundo, y eso es lo que tratan de capturar. Dice que hay muchas películas eróticas que siente que son maravillosas, pero eso es otra cosa completamente distinta. How did you
think the people, especially in US, is going to receive this short film? I think audiences are extremely sophisticated now. I'm an optimist. I think people respond to seeing something fresh and seeing something different. And the level of artistry at work in regards to the cinematography and the art design and the costume and the music is undeniable. Personally, I think the most interesting thing about the film in a lot of ways is the length of it. That to see a great artist working in a short medium is very exciting when we think about literature. You know, Tolstoy would write these great novels, and some of my favorite writing he ever did is his short stories. I hope that the canvas size for what is cinema is changing. You see something like The Last of Us, and it's 10 hours long, and the canvas is very, very large. This is 30 minutes long. Canvas is very small. But so when I was growing up, all movies were somewhere between 90 minutes and 150 minutes or something. You know, if a movie was 3 hours, it has to win the Oscar, and nothing, everything was. So I think it's very exciting that the canvas size is changing, and I think there's a level of discipline to the short story that is very exciting as an actor, because you're working in very simple lines, strokes, and so I just can't imagine that people's minds aren't open for it. Thank you, Ethan, for this interview. Ethan Hawke, protagonista de Extraña Way of Life de Pedro Almodóvar, en Cannes. Bueno, y finalmente le pregunta a Florencia cómo cree que las personas recibirán este corto, especialmente en Estados Unidos, y él cree que las audiencias son extremadamente sofisticadas ahora mismo. Él es optimista y cree que las personas responden cuando las cosas son frescas, son diferentes. El nivel de arte para él en este trabajo relacionado con la cinematografía y el diseño de arte, el vestuario y la música es innegable, pero personalmente cree que lo más interesante de la película en muchas maneras es su longitud. Ver a un gran artista trabajar en un corto para él es absolutamente emocionante, y pone el ejemplo de la literatura de Tolstoy. Él dice que escribía esas grandes novelas y una de sus favoritas o de sus favoritas están las historias cortas, y por eso él cree que el cine está cambiando, la longitud está cambiando. Ven algo como The Last of Us que dura 10 horas, pero esto dura también 30 minutos, y antes todas las películas eran de 90 o 150 minutos, y si una película duraba 3 horas, por ejemplo, tenía que ganar un Oscar. Así que cree que es emocionante que la duración esté cambiando, y cree que hay un nivel de disciplina que se requiere ahora para las historias cortas, que es emocionante para el actor porque están trabajando con líneas simples. Así que sí se puede imaginar que las mentes ahora mismo de las personas estén abiertas para recibir este tipo de películas.